tratar la ley de la primera infancia. Sin ser yo el ponente o miembro de la comisión que la ha tratado, tengo muchísimo interés en participar en el debate mañana, en función de que soy vocero de la coalición para la primera infancia desde hace algún tiempo ya. Me parece que es una gran ley que va a tener el país, que cambia un poco esa vista errada respecto al niño, en función de que solamente es obligación de su papá, de su mamá, de su hogar, el hacer lo que crezca bien y reclamarle después en la sociedad el aporte que da bueno o malo. Y el Estado se desentiende de esta tarea. La ley lo que hace es revertir ese nocivo efecto y que todas las instituciones que tienen que ver salud, educación, medio ambiente, vivienda, trabajo, miren a ese niño desde la concepción hasta los 6 años de edad, que es la primera infancia, y potencien sus esfuerzos capaces de que poderle después pedir a ese ser humano que sea lo que es la antesala de la sociedad que queremos tener. No hay cómo abandonar y después andar buscando explicación porque el tema de las adicciones, la delincuencia, la violencia familiar, cuando los dejamos únicamente como responsabilidad exclusiva del padre y la madre, esto va a cambiar, creo, con la ley. Doctor, justamente usted ha puesto el dedo en la llaga porque en los últimos 5 años el país se ha venido a menos en el tema de primera infancia, así lo dicen informes internacionales. ONU ha hecho varias observaciones respecto al tema de primera infancia. Se han desmantelado muchas guarderías, eso es importante, bajo la narrativa de que reduzcamos el tamaño del Estado, se despidieron a muchas personas, trabajadores sociales, gente de la salud que hacía trabajo comunitario, ¿no? ¿Qué iba esta gente, por ejemplo, trabajadores sociales? Iban a las casas en cada barrio, le hacían jueguitos a los niños, ¿no es cierto?, para ir incentivando la motricidad, ir mejorando el tema del lenguaje, ¿no es cierto?, de modo que luego no requiera terapia de lenguaje, y darle características de dignidad, porque una guardería, por ejemplo, bien equipada, hasta en el último barrio del Ecuador, garantiza que ese niño pueda tener patrones de referencia. Yo le voy a poner un ejemplo. Alguna vez en Puerto Bolívar había niños que llegaban, ¿no?, de los lugares más pobres que se puede imaginar usted, de Machala, ¿no?, y llegaban a una guardería de primera. Entonces el niño, que ya tenía 3, 4 años, decía: yo quiero tener una computadora como ese, yo quisiera que en mi casa haya un baño como el de la guardería. Entonces ya tiene algo de referencia para que ese niño busque inclusive en su interior progresar, ir cada vez más arriba. Y se lo merece. Además de eso, si no lo tiene, se lo merece. A lo mejor las condiciones se lo arrebatan o no se lo brindan, pero se lo merece. Bien señala la cantautora argentina, que tiene, Teresa Parodi, que tiene una hermosa melodía que se llama Quirumba. Le dice a Quirumba en su canción: ningún niño nace malo ni nace feo, ¿no es cierto? Pero él por él no puede seguir siendo bueno, ¿no es cierto?, si la sociedad no le brinda condiciones. Tiene que haber un esfuerzo colectivo que rescate ese espacio de tiempo, porque tras ese espacio de tiempo en la vida de ese ser humano tenemos una sociedad mejor posterior a los años. Entonces, en buena hora que esto suceda y que se traiga a discusión estos temas, y que después de la ley exista la capacidad suficiente para fiscalizar su aplicación en establecimientos como usted señala. No solamente a lo mejor el predio bonito, aseado, limpio, que se merece todo niño, ¿no es cierto?, sino la dimensión del cuidado que tiene que tener un niño. La responsabilidad un poco alivianada de los padres para que puedan ir a trabajar, a producir, sabiendo que los niños están en manos adecuadas. El control de la salud, la tecnología en su educación, en su cuidado. Hay un montón de elementos que lo hacen dinamizante y absolutamente pertinente ese espacio que podría considerarse solamente una casa. Suceden cosas buenas y por lo tanto entre esas deberían haber muchísimas más opciones, ¿no? Y que sea en todo lugar, ¿no? Porque básicamente, y con Karina conversábamos el otro día, y yo le decía que a mí me extraña, por ejemplo, cómo mucha gente del mercado mayorista y del mercado Gran Colombia dejan a sus niños, ¿no? Hacen un esfuerzo del poco dinero que ganan para meter a sus niños o niñas en guarderías privadas. Y había muy buenas. Porque prácticamente las guarderías municipales, no sé qué les ha pasado, ¿no? Eran extremadamente buenas. Yo doy fe de algunas de ellas, eran muy buenas en el cuidado. Lástima que se había perdido. Y ese tipo de temas debe el Estado en todos sus niveles precautelar. ¿Qué temas o articulados usted cree o considera que son los más importantes que aportarán en esta ley que usted propone? Yo creo que el redimensionar para que todas las instituciones hagan causa común en la primera infancia ya es un gran paso. Independientemente de eso, sea una familia le brinda acompañamiento no solamente en el tema de salud, porque cree a veces que un niño crece en función solamente del cuidado del pediatra, ¿no es cierto? Por eso es que se sesga un poco cuando se nombra a un niño desnutrido. Se cree también que se arregla la desnutrición con alimentos.
Ni es un problema de alimentos únicamente, ni es un problema de niños únicamente. Así que hay que tener una dimensión más grande de las cosas. La investigación, la formación de profesionales, la competencia de ciertas instituciones, el rol de los gobiernos locales respecto a su territorio, todo eso son elementos que se incorporan a la norma y me parece que la trae a este tiempo. Las normas que a veces acarreamos vienen de otro tiempo y por lo tanto no obedecen a una realidad actual. Yo creo que va a ser un muy interesante debate, recién un buen tema en el Pleno, que me parece que vale la pena opinar y yo tengo la sana aspiración de que sea aprobada por mayoría absoluta el día de mañana. Perfecto, doctor. Karinita creo que tiene una inquietud. Claro, Carlitos, a ver, en el tema pues de la primera infancia, ¿no? Yo creo que es súper importante, ¿no? Que se empiecen a discutir estas cosas en la Asamblea, porque también hemos visto a lo largo de estos años cómo la Asamblea ha dejado de lado estos temas, que si bien es cierto a lo mejor no políticamente no les favorezca, pero en cambio va a favorecer a todo el pueblo. Y obviamente, como usted dice, doctor, sería algo ilógico que el resto de asambleístas no apruebe esta ley. Sería algo ilógico que no lo hagan porque de todas maneras es algo que va a beneficiar, pero en cambio en este aspecto, ¿cómo empezar a aplicarla, ¿no? Porque para esto obviamente la ley está, pero los reglamentos son los que a veces suelen demorarse un poco para que empiece ya a aplicarse la ley. Sí, por lo general suele ser 180 días, los 6 meses que se pone para que posterior a esto el ministerio competente redacte el reglamento y tras el reglamento se vuelva operativo. Pero esto tiene que ser apurado también por alguien de la sociedad civil, quien tiene capacidad de fiscalizar. Yo hace unas semanas tuve la oportunidad de estar con el señor ministro de Salud. Mi pregunta era, ahora que ya existe ley de salud mental y existe reglamento, ¿cuándo, señor ministro, vemos psicólogos, psiquiatras en los establecimientos de salud públicos, medicación, áreas de internamiento? ¿Cuándo? Porque si ya existe la norma, ¿qué nos hace falta? Es parte del Ejecutivo echar a andar el proceso. Regresando al tema de primera infancia, ¿no? Que es lo más importante. Creo que hay muchos estudios científicos que dicen que la personalidad, que muchas de estas cuestiones, incluso delincuenciales, de las que usted explicaba, se forman en la primera infancia, ¿no? La inteligencia, el tamaño del cerebro, el tema reflexivo, los problemas del habla, todo se forma en la primera infancia y yo creo que hay que hacer conciencia respecto de esto y bajémonos un poquito a ciudad, ya que hablábamos, justamente antes de que usted llegue, y fue bonita la coincidencia, hablábamos de áreas verdes que prácticamente se tratan mal. Yo el otro día veía el tremendo estadio que se hizo en Carigán, ¿no? Tremendo estadio, espacios adultocéntricos, ¿no? Donde hay el espacio para el varón, para los que venden bolos, el que vende cerveza, para todo. Se piensa en absolutamente todo en comunidad, menos para los niños. Y usted ve el espacito para los niños, tal vez 4 metros cuadrados donde les ponen el típico sube y baja, por ahí una rodadera, a veces hasta que no sé si no fueron niños, pero le ponen demasiado inclinada, pero es un espacio muy pequeño, cada vez hay espacios menos para los niños, y es muy interesante el tema, le decía que usted topa, porque precisamente muchos de los problemas que hay de deserción escolar, de abandono escolar, muchos problemas, mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿por qué estos niños de 10, 12 años se están matando en los barrios populares del Ecuador? Precisamente porque ha habido un desobligo y un olvido respecto de la primera infancia, ¿no? De darle y generarle oportunidades a esos niños. Sí, absolutamente, por no decir a muchísimos de los segmentos de la población. Terminamos siendo una sociedad un tanto reactiva en muchísimos de los temas, ¿no? Existe un problema en los adultos mayores, diseñamos un programa para adultos mayores. Existe un problema de enfermedades raras, tiene que haber una norma o un programa de enfermedades raras. Tenemos un problema estructural y por eso es que tantas cosas aparecen trastabillando, porque en realidad no tenemos capacidad de tener todo en su debido orden. Yo señalaba en la mañana en algún evento que en Dinamarca la gente paga el 50% de sus ingresos de impuestos. Así es. Y en el ranking de felicidad está en el primer lugar. ¿Cómo puede ser que alguien que paga tanto impuesto está feliz a la vez? Y es porque están confiados de que el dinero que se paga está adecuadamente respaldado e invertido por sus instituciones públicas y por sus funcionarios públicos. Esta esperanza es lejana en nosotros y por lo tanto hay que revertir esa tendencia. Hay que entrar en la dinámica de que las instituciones públicas son nuestras, que hay que fortalecerlas, consolidarlas y la gente que se dedica a hacer función pública tiene que honrar la función pública. En función de eso, la gente verá con esperanza que a lo mejor esta realidad mal hecha de un espacio lúdico para población que no la usa o que la usa para otros fines, sea diseñada precisamente incluyente para los que la necesitan. Yo creo que
en esa dinámica de reconfigurar un poco la sociedad nuestra, todavía nos va a tomar un tiempito, pero en buena hora que se nota, ¿no es cierto? Que ya alguien conversa, que hay colectivos que se preocupan. Esto le da mucha dinámica a la sociedad nuestra. Yo creo que vamos en esa parte por buen camino. Perfecto. Ajá, pero también esa realidad, fíjese que de pronto pueda deberse, ¿no? A que para poner o nombrar un funcionario público que esté a la cabeza de todos son compromisos que quizás adquirieron en campaña. Entonces, ponen gente que de pronto tenga la mejor preparación del mundo, pero no en ese campo para el que le pusieron, ¿no? Entonces, creo que también por eso se da todo este retraso, por eso se dan todos estos problemas con cada una de las leyes que se aprueban en la Asamblea. Sí, entiendo que puede suceder esas realidades y yo le endoso de alguna manera algo de responsabilidad a quien acepta entrar a la función pública sin las condiciones necesarias. Porque una cosa es proponer, pero la otra es aceptar. Si usted lo acepta, es el que tiene la competencia para hacerlo y que lo va a hacer eficientemente. Lastimosamente todavía vemos ejemplos que a lo mejor no se compadecen de la realidad nuestra y que con honestidad e integridad dice: yo para eso no estoy capacitado, no voy a dar resultados, por lo tanto busquen otro. Pero también la sociedad desde el fuera puede presionar a que le den resultados, que me parece que es lo que ya sucede en este tiempo. Hay una serie de colectivos construidos que hacen saber su opinión. Dicen: ¿por qué tal persona? ¿Por qué tal programa? ¿Por qué tal actividad si no beneficia? Yo creo que eso ha cambiado la dinámica de la sociedad. Y enhorabuena que sea así, porque a lo mejor el Estado se demora un poco en entender esta realidad respecto a que no cualquiera puede ser funcionario público ni un buen funcionario público. A lo mejor la sociedad civil con su fuerza hace que esto se modifique y encuentre los mejores actores para este tipo de Doctor, temas. el otro tema que deberíamos topar y que es urgente topar, ¿no? Es el tema del hambre. Acá en Ecuador, como somos tan diversos, parece que hubiera comida para todos, pero no la hay. No la hay realidades en muchos barrios y la gente a veces dice: ¿por qué caen en bandas delictivas? Es porque fulanito los metió, sultanito los metió por la tabla que ya se eliminó y que sigue existiendo el mismo problema. Y no vamos al fondo de las cosas. Y uno de esos fondos de las cosas, y que no estamos hablando en serio en el Ecuador, es el hambre, la desnutrición infantil, que seguramente también se aborda en su ley. Sí, en realidad ahí hay dos universos que conviven en nuestra sociedad. Tenemos una parte de gente desnutrida. Usted en la Sierra Norte encuentra 1 de cada 2, 1 de cada 3 niños con desnutrición. Y también encuentra niños con obesidad y sobrepeso. El otro caso. El otro extremo. En el uno, por falta de los nutrientes adecuados. Y en el otro, por falta de nutrientes adecuados, a pesar de que excede los alimentos que contiene. ¿No es cierto? Es decir, no tiene una buena alimentación. Esa realidad sucede precisamente y convive por las falencias que tiene nuestro sistema, estructurales todas, incluido el de salud. Porque al final está hecho para curar, no para promover, no para prevenir. Ahí está la consecuencia. Alimentamos indicadores de población que termina evidentemente, inicialmente en la niñez, con cuadros ya que van a notar que va a tener un problema en su salud, pero lo notamos cuando es adulto. Y eso quizás sí se puede notar en los centros de salud, ¿no? Porque muchas enfermeras, trabajadores sociales que hacen el trabajo en campo dicen: bueno, acá hay un problema, algo debemos ir cambiando. Así mismo es. En el territorio, por eso, la gran reforma que espera la salud en el Ecuador, y el Ecuador entero, por lo tanto, la política no es más que la medicina a gran escala, ¿no es cierto? Y la medicina no es más que una ciencia de orden social. ¿Qué espera? Es que el primer nivel de atención, los organismos internacionales recomiendan, el primer nivel de atención, el centro que usted tiene en su barrio, sea el protagonista de los grandes cambios que necesita el país. ¿Por qué? Porque lo conoce. Porque sabe dónde habita, su estilo de vida, lo controla, lo visita y tras eso le ofrece lo que necesita. Él es el gestor del gran cambio de la salud en el Ecuador. Sin embargo, usted sigue viendo establecimientos no dotados del recurso humano, no dotados de la tecnología, no de los insumos materiales, medicamentos, y le pide revertir esa tendencia. ¿Qué le queda al ciudadano que en su centro o subcentro de salud de su barrio o su sector no encuentra solución? Mira a los grandes hospitales, a golpear las puertas pidiendo un turno para que lo examine un especialista de tercer nivel, cuando bien pudo haberse resuelto en la esquina de su casa. Usted ha puesto un tema también interesante, decía niños con obesidad, niños incluso con diabetes, que es gravísimo, ¿no? Porque obviamente las famosas colas, productos procesados, abundan en los bares de las instituciones, ¿no? Y porque también tenemos una sociedad donde dicen: no, hombre, a la guagua, déjale una golosinita un ratito, déjale a la guagua, ¿no? Frente a eso, hay una el Estado adicción. debería tener otra posición. Usted recordará que en el gobierno del presidente Lasso, una de las pocas políticas públicas en salud para desalentar el consumo la puso incrementando el impuesto a las bebidas gaseosas, a las azucaradas. No demoró más de 15 días en derogarlo el mismo.
Exactamente. ¿Cómo Claro, sentir? claro, no, es que y el problema también es que fíjese, el Ministerio de Educación, quien es el llamado, por ejemplo, a controlar ese tipo de cosas en los bares escolares, tampoco lo hace, ¿no? Se dijo que se va a hacer contratación de desayunos escolares para que los niños se nutran bien. Total, vaya a ver si los niños comen siquiera, porque son nuevos ahora, ya no vamos a decir es que los anteriores eran feos, porque los nuevos son ricos, mentira, son, perdóname, pero son, creo que ni un animalito se pudiera comer eso. En realidad son feos, no gustan a todos los niños. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí en ese caso? Yo creo que el Ministerio de Educación ya, o sea, no tiene que dejar de pensar en el negociado y tiene que empezar a pensar de verdad en los niños. Yo la semana anterior tuve la oportunidad de presentar junto con el equipo la más reciente propuesta de ley, que es una reforma al Código de Salud, impulsando la seguridad del paciente en el Ecuador. Esa es una tendencia que viene en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, pero miren lo que demora en llegar al país. Sí. La Convención de la Organización Mundial de la Salud número 55, 57 y la 72 incorporaron el componente de seguridad a los pacientes, y no se refiere solo a los establecimientos de salud, ni solo a los médicos y los procedimientos, se refiere al ciudadano y a su familia, porque me parece que en realidad el autocuidado es un elemento que tiene que ser potenciado, porque el sistema no va a responder siempre a su no cuidado, ¿no es cierto? Tiene que haber un autocuidado, tiene que haber una disciplina en la familia, tiene que haber la posibilidad de que la familia identifique claramente para qué le sirve un establecimiento de salud del Estado, no lo mal use, ¿no es cierto? No vaya a buscar lo que le hace más falta a otro. Si eso se controla de alguna medida, vamos a tener mejores resultados. Si el profesional y su familia están debidamente atendidos, capacitados, vamos a tener un mejor sistema. Si el Estado deja de ver como responsabilidad única del profesional lo que sucede puertas adentro, corrige ese equívoco y mejora su sistema, vamos a tener un mejor sistema. Lo que proponemos en esa reforma de 24, 12 artículos y 12 literales es que incorporando la seguridad al tema de salud, la calidad evidentemente va a mejorar. Yo creo que este es el gran cambio que el Ecuador necesita en el tema de salud y va a ser impulsado por esta ley que viene con el sponsor de la Organización Mundial de la Salud nada más. Y poder resolver los problemas a tiempo, ¿no? A tiempo, porque como decía Karenita, esto pueden encargarse, incluso los padres, ¿no es cierto? En casa, y pueden irse encargando de hacer mejor o preparar mejor los alimentos para los niños, resolver, pero las cifras ahora mismo estamos en rojo, o sea, es vergonzoso, aquí a veces comentamos y la gente a veces dice que en serio estamos tan mal como decir, hombre, vean las cifras, o sea, no crean la propaganda, vean las cifras a nivel internacional, afortunadamente hay organismos, y estamos bastante mal en primera infancia, ¿no? Sí. Ha sido una alerta que nos han dado al Ecuador desde hace muchísimo tiempo, y como usted bien decía, también a veces hay estas creencias, ¿no? De las sopitas, que ya por más que hablan los médicos, les dice, hay gente que dice, no, está bien gordito mi niño, entonces está bien, sí. Lo llenan de papa y de sopas, y como está gordito, supuestamente está sano. Y de jugos, ¿no? Carlitos, cuando no se sabe que el jugo también es un poco perjudicial para la salud, ¿no? Por el hecho de que se mezclan muchas frutas y eleva el tema de la glucosa, ¿no? Eso también es súper importante, pero permítame, doctor, por favor, una comunicación. Buenas tardes. Bueno. Ténganos paciencia. 2725-400 para dialogar con cualquier pregunta. Ahí estamos, Carlitos. Buenas tardes. Bueno, ya le vamos a identificar. Y a lo mejor como punto adicional, cuando se priva al cerebro en desarrollo de un ser humano a esa edad, no es que se va a revertir esa tendencia o se va a recuperar esas potencialidades cuando el Estado se acuerde o la familia tenga recursos para reponerlo. Eso no va a suceder, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser corregido inmediatamente, porque no le pida a un niño que no tuvo, no solamente alimentos, sino que creció en un ambiente violento, ¿no es cierto? Hostil, sin condiciones adecuadas, que sea un buen adolescente, que sea un notable investigador, que asista a las mejores universidades del mundo y que aporte a la empresa. No le pida lo que no le ha dado condiciones para dar. Sí, la persona que está en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se va a participar en el momento que está hablando el doctor Humberto Tapia sobre esto de la salud? Está al aire, le escuchamos. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Es un buen tema de lo que están hablando sobre de la salud y de los ¿Sí, aló? Está al aire. Baje por favor el volumen de su receptor, porque por eso vamos a tener inconvenientes, y le ruego por favor ser breve. Adelante. Quería participar en esta situación sobre los bares de las escuelas. Fui docente y en una escuela de aquí del centro. Luchamos mucho con los padres de familia de la alimentación de los niños.
Resulta de que hicimos el seguimiento por 8 días, les explicamos sobre el alimento de las frutas y todo. Al finalizar la semana, la señora conserje nos supo manifestar y nos tenía ella separada. Siquiera habían más de 500 frutas botadas en la basura. Y lo que existía era muchas, esas fundas de papas. En la hora de recreo, que era las 10 de la mañana, los padres de familia eran en la puerta que llegaban con la horchata, con el morocho y empanada y una papita. Entonces, mire, aquí en realidad se lucha mucho, pero aquí tiene que haber una educación primeramente al padre de familia. A él comenzarlo a educar sobre la alimentación de los niños. Nos dieron una semana de preparación de colación escolar que deben llevar los niños en la escuela, una semana. A los doctores supe manifestarles que esto tendríamos que nosotros, al padre de familia, educarlo primero, sobre todo al padre de familia joven. Tengo una tienda, me jubilé, tengo una tienda. ¿Y qué es lo que llegan primerito? Deme una papa, deme un complex, deme esto. Toma, mijo, para el lunch. Entonces, miren, por más esfuerzo que se haga, por más esfuerzo que hagan todas las autoridades, si no hay colaboración del padre de familia, entonces estamos mal. Por más que pueden poner. Ahora, cuando nos entregaban esas cajitas de leche, los niños no las tomaban, no porque eran feas, sino porque ya tenían el complex y ya tenían las papas fritas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Agarraban, salían en el Parque San Sebastián, ahí las dejaban botando. Entonces, me parece que también es un gasto innecesario que hace el ministerio, porque los niños no comen. Ahora los padres de familia jóvenes, ellos dicen es que mi hijo no come, mi hijo no quiere comer de mañanita, entonces todo es lo que el niño quiera. Muchas gracias por su aporte, muy bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias en realidad a la distinguida maestra que nos cuenta su experiencia. Hay un escenario eminentemente de política pública, otro normativo respecto a lo que funciona en quien expende, pero también un altísimo compromiso en quien tiene el poder de compra. Y para eso está precisamente esta ley, ¿no? Para primero llamar la atención del Estado, para mejorar entre todos y ojalá por ir canalizando esa inversión, por Dios. Y por eso yo creo que a veces hay que cuando se dice el tamaño del Estado es muy grande, veamos en qué lado se necesita bien, ¿no? Quizá en el sector salud, en el sector social, siempre serán necesarios profesionales que atiendan a la primera infancia. Sí, en salud, educación, ¿no es cierto?, en la innovación, no le apuesta este Estado, no tiene opción alguna de compararse con ningún otro Estado grande del planeta. Así es, muchísimas gracias, doctor. Gracias, no va a ir usted con agüita, así con una palita, ayudar de pronto, no pregunta. Siempre me parece que es bueno estar claro respecto al rol que debe desarrollar uno. Exacto. Yo primero quiero agradecer por el esfuerzo enorme que ha hecho la población en este horrible impasse que tuvo la semana anterior. Yo desafortunadamente ya estaba en Quito, pero el espíritu de colaboración de la ciudadanía fue absolutamente notable. En buena hora que se sumó los responsables locales, que es la prefectura, el Consejo Provincial de Riesgo, están cumpliendo su función. Yo estuve allá, no creo que hubiera sido de gran utilidad en realidad por la práctica de uno, a lo mejor en venir a hacer tarea de campo, no digo que esté mal, pero inmediatamente despertamos más bien otros intereses que hicimos gestión con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para que nos ayuden dotando de donación de medicamentos, y ellos replantearon lo que iban a dar en donación a otras partes del país, lo revierten al ojo, lo van a hacer a través de la curia, y tenemos una gran convocatoria que la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador lo hizo a sus socios, a las 70 empresas más grandes del Ecuador, para que hagan donativos, y tenemos la anuencia de la aerolínea que cubre la ruta Quito-Loja, que ha ofrecido sus aeronaves para traer los donativos y entregarlos. Creo que a lo mejor con eso hemos aportado un poquito en lo que corresponde. Bastante. No, es muchísimo. Créame que es más que venir con una pala o ir con un tanque y ir a repartir agüita en baldes, ¿no? Es muchísimo más porque obviamente es su función. Es para lo que el pueblo a usted lo eligió, no para que vaya a estar ahí
barriendo ni nada por el estilo. A mí me parece muy Muy bueno, bien. y de hecho ojalá, Plausible. claro, ojalá nos pueda comunicar el día que se haga la entrega, porque sería importante contarle a la gente cómo desde el espacio suyo, desde la gestión suya, se puede ayudar a la gente, y no necesariamente que vengan a estar tomando fotos cuando está ahí barriendo o cuando está limpiando el mayorista, por ejemplo. Yo les comunicaré respecto al avance de esto, y agradezco pues a todos los que están participando en esta tarea, y felicito el enorme espíritu de colaboración de los lojanos al ser solidarios uno con otro. Doctor, una última pregunta. ¿Qué día se va a realizar o en qué sesión para poder darle seguimiento al debate de este tema importantísimo que usted ha tratado? El de la primera infancia, Ajá. mañana a las 10 de la mañana está Ya. comunicado el pleno. Yo entiendo que al mediodía se tratará, este es el tercer punto del orden del día, Perfecto. pero mañana es la sesión convocada para esto. Ojalá Claro. aspiramos a poder intervenir en ella con una presentación respecto a remarcar la importancia y contribuir a que sea por mayoría absoluta que eso se elija. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. doctor. Un honor para mí. Gracias.